Cuando quiera fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con el general Edwin de la Fuente. Solo el viento. Hemos venido a Cochabamba para conversar con el general Edwin Lafuente, que fue comandante general de las Fuerzas Armadas bolivianas. Edwin, gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, en primer lugar, Jimmy, un cariño, siempre que te vemos en televisión, la admiración, sabemos del trabajo tan profundo, especialmente en el aspecto de la nacionalidad boliviana, ¿no? Que Tu vocación es la historia. ¿Qué hace que un joven como tú, que ama tanto la historia, se convierta en militar? ¿Qué te llevó al colegio militar? mi padre, en primer lugar, es un hombre de izquierda, ¿Ya? del viejo PIR, de este universitario, o sea, dirigente universitario en Potosí, máximo dirigente de los universitarios. No murió el 49 en la revolución, porque a todos los dirigentes universitarios les cortaron las orejas, les sacaron los ojos, las lenguas, en la policía y en la Plaza 10 de Noviembre. Pero como mi padre era el máximo dirigente, lo llevaron a un canchón atrás y estaba en un cuarto pequeño con dos policías que lo cuidaban. Y yo tenía un abuelo que fue campeón sudamericano de box, un tipo de temple, mi abuelo por parte de madre. Él fue que por la parte de atrás los durmió a los dos policías y lo sacó a mi padre, y de esa manera él se salvó de haber muerto con todos sus compañeros. Fue un izquierdista, se va a morir stalinista. Su biblioteca en su casa sigue lleno de libros de Trotsky, de Stalin. O sea, él de muy temprano nos educó en el tema de la lectura. Ya. Además que nosotros crecimos con los libros. Habían cuentos incluso infantiles de la época de Mao Zedong que llegaban, ¿no es cierto?, cuentos antiquísimos de la época de Mao Zedong. Después de ese empeño que tuvo el bolcheviquismo en Rusia de educar a sus masas, cuando dijo Lenin, no hay tiempo de educar a las masas porque se adelantó la revolución, y dijo, después nos ocupamos de eso, ahora solamente hay que motivar el instinto de clase, ¿no? Entonces tema fundamental, porque solamente motivaron al instinto de clase. ¿Quién era el enemigo de clase? Que no había tiempo para educar, pero después del triunfo empezaron a educar, porque si no, no hubieran tenido el triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Ya educaron a sus masas, el pueblo ya estaba convencido de la revolución, además cuáles eran los fines, ya se potenciaron económicamente y pudieron lógicamente enfrentar y derrotar a Alemania. A los nazis, claro. Claro, porque ellos fueron los que derrotaron. Eso está claro. Ellos fueron los que tomaron Berlín. Entonces, con esa bibliografía nos educamos. Entonces ya había en nuestras mentes, ya había una formación de izquierda, socialista. Mi padre siempre hablaba de estos temas, hasta ahora, porque él se va a morir cuerdo al 100%. Ya. Sigue con su memoria lúcida, etcétera, etcétera, y tiene una memoria extraordinaria. Entonces, por un lado, el tema de la historia viene de parte de mi padre. Él hablaba muy bien, él tiene los íconos históricos muy claros. Yo hasta el grado de mayor teniente coronel no le podía discutir, porque él me decía, te falta esta lectura, te falta esta, entrar, sacar tal libro, etcétera, porque nos tonteaban, pues, ¿no? Entonces, a partir de tenientes coroneles, ya estábamos ya con cierta mochila. Ya. Entonces ya podíamos discutir, hablábamos hasta las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, sobre historia, sobre política. Él lo domina, la MNR, por ejemplo, es un marcado enemigo de Víctor Paz Tesoro, de Juan Lechín, los tiene muy bien tabulados, ¿no? Y toda la traición del MNR en esa época, ¿no? Entonces, estas cosas influyó mucho en mí. Ahora, ¿dónde viene la parte militar? Yo tenía un tío militar que no tenía un hijo varón, nosotros somos 4 varones, entonces él me llevaba a los cuarteles, etcétera, etcétera.
Y escuché que en algunas oportunidades, y hace poquito, hace unos días, su hija me ha regalado unos libros de mi tío, de Trotsky, de Lenin, o sea, unos libros socialistas. Y él era muy allegado a Hugo Banzer Suárez. ¿Ya? Fue comandante del Colorados, del regimiento Colorados, que es de confianza del presidente. Totalmente. Claro. Pero algunos comentarios nos llegó a la familia y mi padre comentaba y decía, tu tío se ha farreado y en una farra ha gritado, viva el Che Guevara. Ya. Pero no lo conectábamos al tío porque él era pues, un tipo de un buen militar, etcétera, pero él mantenía una imagen enteramente opuesta, ¿no? Pero ahora las dudas que tenía mi papi se han corroborado con los libros que me ha regalado mi prima. Pues dice mi prima, te los regalé los libros, Claro. que eran de mi papá. Y ahí estaban las lecturas. Ahí están las pruebas, pues. O sea, se había leído a Stalin, se había leído a Trotsky, se había leído, o sea, libros socialistas. Me ha regalado unos 15, 20 libros, pero ahí demuestra que él tenía en el fondo un espíritu como muchos militares. Y yo puedo decir, Jimmy, la mayoría de los militares. Ahora me cuentas esa historia y vamos a hacer un corte de 2 minutos. Claro que sí. Tengo que ir a fundar Ya un volvemos continente. con el general Edwin de la Fuente. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con el general Edwin de la Fuente. Solo el viento. Con el general Edwin Lafuente aquí en Cochabamba. A ver, los jóvenes de los años 70, 80 resistimos a las dictaduras, las combatimos, pero teníamos un concepto más bien de que los militares eran de derecha y pro dictadores. Luego he conocido a militares, como tú dices, de izquierda, incluso trotskistas dentro de las propias Fuerzas Armadas, y corroboro un poco lo que tú dices. Había muchos oficiales con ideas de cambio, de patria. ¿Dónde está el quiebre, Jimmy? Y estoy cabalmente, porque ya me he documentado, tengo los documentos más importantes de Vicente Rojo, ¿Ya? el general Vicente Rojo, Que fue el general de la República, la Claro. española. español, que Sí. defendió el gobierno socialista de España. El máximo generalísimo de la República. Sí, Además que nunca fue derrotado por Franco. claro. Franco utilizó todo el armamento que le dio Hitler. Claro. O sea, Hitler ensayó sus cañones, sus Stuka, Su sus aviación. aviones, por eso sus Stuka, etcétera, sus tanques, ejercitó todo, más sus fuerzas especiales. La Legión Cóndor, Claro. que era la Legión Especial de Fuerzas Especiales de Hitler, actuó en España. Hasta ahora, en las grandes academias, lo están estudiando con más profundidad Vicente Rojo, porque él te muestra la guerra asimétrica. ¿Por qué? Porque un ejército de milicianos, el 80-90% del ejército español se vuelca a favor de Franco. Entonces Vicente Rojo se queda con pocos. Y con el pueblo. Claro, Gente que no sabía de con Mañalar. los sabotos. Claro. Y los voluntarios que fueron de todos los países a pelear por España. Las brigadas Claro. internacionales. Entonces, entre esos es Hemingway, ¿no es cierto? El gran escritor norteamericano que vivió después en Cuba. Bueno, pero lo interesante acá es que nunca Franco pudo derrotarlo. Entonces, en el tema asimétrico, se lo está estudiando a Vicente Rojo para entender qué estrategias utilizó para poder enfrentar a un enemigo tan poderoso sin fuerzas, casi sin armamento. Pero ¿dónde viene lo importante para nosotros? Por eso es que nada en la historia, eso manejamos los historiadores, es casual. Entonces empezamos a crear una nueva mentalidad en Bolivia. Acá desde la policía militar, cuando era teniente coronel, comandante de la policía militar, yo he creado la Guardia de Honor de los Lanceros del general Esteban Arce. Entonces empezamos a buscar esa
Bolivia profunda. Esa Bolivia, en su contacto con... Entonces nosotros somos los que validamos, y validamos a Andrés de Santa Cruz y al general Esteban Arce como los grandes estrategas de esas épocas. Porque Esteban Arce dijo, ni con Buenos Aires ni con Lima. Y por eso lo capturan y lo hacen morir en Santana y Yacuma. Porque él se vio que estábamos cayendo en manos argentinas. Claro. El virreinato era argentino. Claro, estábamos cayendo en manos argentinas. Entonces digo, ¿para qué estamos luchando? Entonces aquí van a surgir dos íconos importantes. Esteban Arce, que agarra y dice, no puede ser. Por eso es que Álvarez Arenales lo captura a Esteban Arce. Lo manda a Santa Cruz, lo entrega a Warnes. Warnes era cochabambino. Dicen que es argentino, no es argentino. Bueno, ahí en su monumento de Ignacio Warnes en la plaza 24 de septiembre, dice nacido en la Argentina, pero no dice dónde nació. Mentira, cochabambino. Eso lo decimos nosotros como historiadores. Y lo odiaba a Esteban Arce. De ahí es que Álvarez Arenales no tuvo el valor de fusilarlo. Ya. Y lo entrega a Warnes, lo manda encadenado todo a Warnes. Y Warnes tampoco tuvo el valor de fusilarlo, pese a que lo odiaba a Esteban Arce. Eran dos cochabambinos, que Warnes se fue allá porque aquí el líder era Esteban Arce, entonces no tenía espacio, pero tenía rivalidad. Y Warnes tampoco tuvo la valentía de fusilarlo y lo manda confinado a Santana, como donde muere. Pero si tú ves la bandera, Jimmy, de Esteban Arce, es un sol naciente. Es el primer naciente que sale en las banderas libertarias. ¿De dónde sale el sol naciente después de la bandera argentina? Claro. Claro. ¿Quiénes combatieron primero? Esa bandera, con sol naciente, de Esteban Arce, ya combatió el 14 de noviembre. Con un mensaje que decía valor, constancia contra la tiranía, quedando sus hijos sin los opresores, en el verso. Y al reverso decía, ya vendrán días mejores, etc. Entonces, ¿dónde nace esa bandera? Y el sol naciente, porque Esteban Arce decía, el Alto Perú es el sol naciente. Aquí se va a gestar la nueva América. Y coincide porque viene Bolívar y Sucre al Alto Perú. Claro. No vienen por magnánimos. Sin desmerecer, por supuesto. Pero no vienen de magnánimos, pues. Sabían que si no se consolidaba la independencia en el Alto Perú, no se consolidaba la independencia americana. Clarísimo. Ayacucho no es la independencia de América. ¿Cuál es la independencia, Joan? Tumuxtla. Entonces lo que yo te proponía, filmar las películas, por ejemplo, los escenarios históricos. Supacha comienza la independencia de América. Lamentablemente los argentinos se han agarrado de Supacha. ¿Te acuerdas? Totalmente. Pero Supacha es el primer lucha libertaria americana. Nosotros abrimos en el Alto Perú la lucha libertaria de toda América, 7 de noviembre de 1810. Y cerramos el 14 de noviembre, perdón, el 1 de abril de 1825. Claro. Cuando Carlos Medinaceli vence con la a batalla Olañeta, de Pedro de Olañeta. ¿No es cierto? Pero Sucre le desmerece a la batalla de Tumuxtla y dice fue un combate de unos cuantos. No. ¿Cuánto duró la batalla de Ayacucho? La batalla de Ayacucho duró 45 minutos. Claro. Porque en la Serna todos ya fueron a rendirse. Eran pues liberales, claro. Vuelven a España. Porque... No, ellos ya sabían que estaban perdidos, entonces fueron a entregarse, pero a validar dos condiciones. Ellos solamente ven el acta de rendición. Por eso es importante los documentos. Entonces, en el acta de rendición, ¿qué pide España? O sea, la Serna, sí, que era el virrey, y Canterac, que era el comandante, ¿qué le piden a Sucre? Dos cositas.
Eso nada más fueron. O sea, ellos querían rápidamente acabar el asunto. Y volver a España. Claro. Que los españoles que retornaban, que querían retornar a España, los dejen partir con todas sus riquezas, con todas sus cosas. No los molesten. Y los españoles que querían quedarse, los dejen y no los molesten. Ese fue el fin de Ayacucho para los españoles. En cambio, el fin de Olañeta, del ejército de Olañeta, estaba cumpliendo la orden del rey de España, Claro. que no debía soltar el Cerro Rico de Potosí. Eran los conservadores. Claro, entonces aquí, ¿cuánto dura? 45 minutos la batalla de Ayacucho. La batalla de Tumuzla dura 5 horas. ¿Y cuánto dura la persecución? Semanas. Después de la batalla de Ayacucho, ha habido un ratito, unos cuetillos más, y no hubo más. Semanas ha durado la persecución. O sea, ¿qué quiere decir? Que los españoles han seguido peleando, porque además vinieron los legionarios que derrotaron a Napoleón en España, al ejército de Olañeta, que tenía la misión de cuidar el Cerro Rico por sí. A España, al final, no le interesaba perder el resto, pues. Lo que le interesaba es no perder el Cerro Rico de Potosí, porque esa era su fuente, pues, económica. Claro. El propio puerto de Buenos Aires. No, tiene pues que ver Buenos con- Aires era un villorrio de 50 casas. Pero tiene que ver Santiago de Chile era un cuartel militar. ¿Por qué les decíamos rotos chilenos? Porque alrededor del fuerte militar de Santiago de Chile vivían unos miserables que venían con los pantalones rotos a Potosí a vender sus productitos. Ves que los potosienses les decían rotos. con corte y volvemos. Tengo que ir a fundar Ya volvemos un continente. con el general Edwin de la Fuente. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con el general Edwin de la Fuente. Solo el viento. Hablar sobre la historia de Bolivia nos llevaría, ¿qué días, semanas? Además, con Edwin Lafuente, que le encanta la historia, y a mí también podemos charlar mucho. Pero vamos a hacer un programa especial de historia, ¿te parece? Vamos a Con todo gusto. buscar aquellos hitos que muestran que los bolivianos somos ganadores, pero será en otra oportunidad. Ahora háblame un poco de ti. Bueno, tú decides entrar al ejército y te conviertes en un militar de izquierda. Un poquito resúmenos cómo es eso. Bueno, lo que pasa es que entramos al colegio militar y nosotros somos, nos consideramos muchos camaradas, etcétera, etcétera, que nacimos en un momento muy difícil a la vida militar. Muy difícil, Jimmy. ¿Por qué? Porque nosotros, terminando las dictaduras, yo egreso al 79, el golpe de Natus Bush, el 80 el golpe de García Meza. Entonces nosotros nacimos sin entender bien la vida militar. O sea, nacimos esperanzados en ser patriotas, en luchar por nuestro país, educar soldados, fortalecerlos mentalmente, además conocedores de la historia. Queríamos hacer mucho. O sea, queríamos demostrar además que teníamos el ímpetu. A mí de muy joven me mandan a comprar caballos a la Argentina. Y antes de la compra de caballos había una serie de cosas mal hechas. Entonces demostramos cómo un subteniente en su segundo año puede comprar honestamente caballos, etcétera, etcétera. Y fue un ejemplo, eso me encumbró a mí, eso me propuso que me destinen al colegio militar en mi segundo año de subteniente. Porque un comandante estaba buscando a los mejores oficiales para el colegio militar. Entonces, pero veíamos la contradicción, veíamos el efecto de que los militares estaban más abocados a los temas políticos, militares ministros, esto, lo otro, nuestros cuarteles abandonados. ¿No? O sea, teníamos un comandante que tenía mucho poder, rechazó ser ministro y aceptó ser presidente de la aduana, pero tenía su escritorio en el cuartel, una pata rota y con 2 ladrillos para su equilibrio. Claro. Entonces nosotros empezamos a inflexionarnos internamente y dijimos, tenemos que entrar a la universidad.
éramos un grupo de jóvenes oficiales, ahí está Oscar Zamora, está Temonín Landívar, que ha escrito un libro muy importante en Santa Cruz, sobre el tema de su vivencia, y él retrata muy bien lo que estoy contando en su libro. Entonces, dijimos, tenemos que entrar a la universidad, pero era prohibido entrar a la universidad en nuestras épocas. Entonces tuvimos que entrar a la universidad camufladamente. De ocultas. Nos prestamos un auto de un camarada, porque nosotros no teníamos autito, y tenía un Ford Galaxy, que una acelerada eran 8 litros, pero nosotros nos hacíamos a los taxistas. Trabajábamos de noche, supuestamente, para ir de Calacoto, porque estábamos destinados en colegio militar, a la ciudad como taxistas, supuestamente. ¿No? A muchos les causaba burla porque no ganamos mal en ese entonces, etcétera, etcétera, que estemos trabajando de taxista. Bueno, pero ese era nuestro camufle para él. Mi amigo Oscar Zamora se inscribió en Ciencias Políticas, yo me inscribí en Derecho. ¿Ya? Entonces empezamos a estudiar camufladamente, nos vestíamos especialmente para que no nos detecten, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezamos a ver que había otra Bolivia. Y ahí empezamos a ver que había en los círculos universitarios, etcétera, un odio muy fuerte sobre los militares. Los militares eran los mal vistos, etcétera. Entonces nos empezamos a reflexionar. Entonces ahí es que nosotros empezamos a crear una nueva visión de ejército. Porque no teníamos contacto con la Fuerza Aérea, la Armada, etcétera. Bueno, del ejército. Entonces nosotros empezamos a trabajar, a estudiar. Y con este amigo Zamora, que ha muerto hace 1 año y medio, nosotros nos levantamos muy temprano, somos de caballería, siempre nos levantamos 4 o 5 de la mañana para los abrevaderos, para los caballos, para ver la alimentación de los caballos, para que los caballeristas se levanten temprano y puedan atender muy temprano a los caballos. Nosotros éramos muy querendones a los caballos, entonces, y lo seguimos siendo. Y nos íbamos temprano al casino oficiales, que había una cocina antigua, a leña, hermosa, la negra, hermosa. Entonces ahí nos preparábamos nosotros esas cositas y dijimos, ¿por qué no estudiamos el marxismo? ¿Por qué tanto miedo al marxismo? ¿Qué es el marxismo? Entonces comenzamos con la dialéctica, comenzamos con el materialismo histórico. Lo más fácil, ¿no? El materialismo histórico, porque ya entrar en temas ya de marxismo puro. Entonces, ahí empezamos a crear, lógicamente, una visión. Ahí decidimos ser al 100% patriotas, dijimos, nunca vamos a tocar un peso. Empezamos a conducirnos bajo ética, pero ya ética socialista, ¿no? O sea, ya empezamos a defender a los vapuleados, a la gente que de alguna manera tenía problemas, porque la verdad, tú sabes, Jimmy, este es un país racista. Claro, totalmente. Y en colegio militar el racismo era profundo. Profundo. O sea, mi imagen sigue presente, por ejemplo, que un compañero de curso mío, Pérez, de Chicaloma, de origen negro, o sea, negro, afroboliviano, auténtico, no lo dejaron ser de caballería. Y se produjo una crisis, se produjo unas puñeteadoras ahí, etcétera, etcétera, porque no, pues tanto oficiales como camaradas del arma de caballería no querían verlo al negro en caballería. Entonces, esas cosas, o el impacto de que algún cadete que había ido su madre a visitarlo de pollera, y que el brigadier después de las visitas le dice, tú estabas con la señora de pollera, ¿quién es? Y el cadete tuvo que decir, no, es mi empleada que mi mamá no ha podido venir y me ha mandado algo para comer. Qué tragedia, ¿no? Imagínense esa tragedia. Entonces, estas cosas nos ha calado toda la vida. Entonces nosotros dijimos, tenemos que vivir para un cambio.
Tenemos que luchar por un cambio. Entonces, cuando ya llegamos a los grados de mayores, tenientes coroneles, ya estábamos detectados nosotros como socialistas. No nos podían, pero comprobar, digamos. O sea, no nos podían. Entonces, nosotros ya estábamos seguros que no íbamos a ser ni generales y menos poder lograr ser un comandante. Entonces, estamos convencidos. Ya volvemos con el general Edwin de la Fuente. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con el general Edwin de la Fuente. Solo el viento. Pero el 2004 ustedes anuncian que debería haber asamblea constituyente. Claro, entonces por eso en 2005 el Comando de Ejército organiza un equipo al mando mío para trabajar con la Asamblea Constituyente, para que nosotros podamos poner en la Asamblea Constituyente la nueva mentalidad que estábamos gestando para un ejército nuevo, que no lo pudimos hacer. Hemos peleado en la Asamblea Constituyente, todo, y al final, de los 7 representantes de la Comisión de Defensa, 5 eran policías. 6 era una enamorada de un coronel del ejército y el 7º era un sargento del ejército que no le entendía nada de políticas militares, peor de seguridad y defensa. Entonces luchamos en Sucre, etcétera, para poder contrarrestar. Al final hicimos un empate técnico. Se queda como está. Entonces, nosotros revolucionariamente dijimos, esta es la oportunidad para introducir los cambios. Porque si tú escuchas mi discurso cuando entro de comandante en jefe, yo planteo 5 estrategias. Una de las estrategias, la fundamental, digo, va a dejar de ser las fuerzas elitistas y se va a convertir en unas fuerzas armadas sociales y humanas. Porque los ejércitos imperiales, Jimmy, son elitistas. Por eso tienen casino de oficiales, Claro. casino de sargentos, casino de soldados. El casino de soldados, 1000 moscas. Claro. ¿No ve? Esto de lujo. En cambio, los ejércitos socialistas, no. Por ejemplo, China. Tú vas a los fuertes militares de China y hay un solo casino. La bicicleta que utiliza el general, la misma bicicleta utiliza el soldado. Y cuando vas a almorzar recibes el mismo ticket. Ahora, te dijeron que tú pensaste con tus compañeros, con tus camaradas, con los que hiciste una tendencia de izquierda, revolucionaria, trotskista, todo, que nunca iban a ser comandantes, pero tú terminaste siendo comandante. Claro, porque vino el MAST. Pero aunque no creas, al principio del 2006, rápidamente los camaleones se acomodan. Claro. De pronto los grandes racistas se vuelven... Rohingya. Claro, se vuelven... Claro, rápidamente cambió, pues, o sea, yo te puedo calibrar desde el 2006 quiénes fueron comandantes, cuáles eran sus mentalidades. Nosotros, un militar, por ejemplo, nunca hablaba quechua, nunca, porque hablar quechua en el ejército era símbolo de que eras rural, eras indígena, eras medio indio, eras medio cholo. Nadie hablaba quechua. Y un general un día le tira un discurso en quechua. Y viene y me dice, ¿qué te parece de la Fuente? Me dice. Y le digo, mi general, ¿y cuándo usted habló en quechua? No, yo siempre, no. ¿Cuándo usted habló en quechua? Entonces, esa es cosa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todavía hasta que yo he estado, había consigna para que yo no sea general, por si acaso. Entonces, aquí, por ejemplo, ya me ha ayudado de alguna manera el equipo. Aquí me ha ayudado Juan Ramón, ¿no es cierto? Porque Juan Ramón me ha ido cuidando, porque sabía, porque con Juan Ramón trabajamos en este grupo. Claro, clarísimo. Él era del grupo.
Entonces Juan Ramón ya, por presión, porque le iban a cocinar a Juan Ramón porque llegó a ser primero de curso, entonces ya lo tiraron, o sea, él se retiró. Entonces, pero de todas maneras siguió trabajando. Entonces de ahí ya es que coordinaba muchas cosas conmigo, porque yo fui jefe de Beltrán tercero 2 años, pero ya no fue porque los militares querían que yo sea jefe de operaciones. Además, al jefe de operaciones lo ponen solo 1 año, yo he estado 2 años. Y hemos hecho operativos contra los mafiosos brasileños en el tema del oro, hemos hecho contra San Ramón, hemos hecho operativos históricos. Pero yo era jefe de operación. Entonces ahí vino también, que me fui ganando mi prestigio. Venía de ser el comandante de división, jefe de Estado Mayor, etcétera, etcétera. Y finalmente no quisieron que sea comandante de ejército, como que me hicieron a un lado cuando me tocaba a mí ser comandante de ejército. No me dejaron. Al final me votaron a la Academia de Historia. O sea, imagínense, un gobierno de izquierda, un oficial de izquierda, claro, vapuleado. Claro. Bueno, esas contradicciones hemos Claro, vivido. es contradicción. Me votaron a la Academia de Historia porque dijeron de la Academia de Historia se va a su casa. Claro, al retiro. Y de la Academia de Historia fui al comando jefe. Fue un salto que mucha gente... Más bien fue histórico y además fue muy estratégico porque se olvidaron de mí. Claro. Hasta que saliste. Claro, dijeron que este ya está muerto. De ahí se va a ir a su casa. Incluso quisieron mandarme a la Junta Interamericana de Defensa. Un general me dijo, date a la Junta Interamericana. Y yo le dije, no voy a ir. Vas a volver con los ahorros. No, no voy a ir. Bueno, si no vas, te atiendes a las consecuencias. Y así fue. Me atuve a las consecuencias, me tiraron a la academia. Bueno. Pero después fue. Entonces, cuando llegamos al comando del jefe, quisimos hacer los grandes cambios. Trabajamos día y noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, con el proyecto de reestructuración. Pero más que todo con el cambio de mentalidad, comenzando por los institutos de formación. Porque si no cambia el colegio militar, si no cambia la escuela de sargentos, la escuela de música, o sea, donde primiciamente empiezan a formarse como militares. Si no cambiamos ahí, no se va a cambiar nunca. Muy bien. A ver, ya para terminar, porque nos quedan 2 minutos. Evo Morales. Bueno, en primer lugar, yo lo considero el mejor presidente de Bolivia. No hay más. Ha cambiado este país. Solamente los sordos y los ciegos no pueden ver los cambios. Especialmente nosotros los militares. Sabemos cómo se ha cambiado este país. Sabíamos cómo eran las carreteras antes. Teníamos que andar con Jesús en la boca, llevando a nuestros hijos. Una vez hemos llegado de Riberalta en 5 días con Jesús en la boca. La flota que teníamos que tomar con mi familia, y cambié pasajes porque no llegó mi sueldo, se desbarrancó con 28 muertos. Ya mi suegra fue a ver la lista de muertos a la flota yungueña, etc. Entonces, nosotros sabemos, porque hemos visto las 2 Bolivias. Yo he sido director de fronteras 4 años. Entonces yo he visto por los cambios. He visto donde teníamos que pasar en chatas, ahora pasamos a unos puentes de primera. Ese puente sobre el río Sena. O sea, nosotros conocemos. No nos pueden engañar como nos pueden engañar a través de los medios de comunicación, decirnos es mentira, que esto, que se está cayendo. No, nosotros hemos visto. Escuelas hasta en los últimos rincones. Además, la DEMAF hizo un trabajo espectacular. Hemos apoyado a casi 800,000 personas en el área de frontera. Hemos llevado luz, hemos llevado teléfonos, porque las antenas de Entel. O sea, ¿qué no hemos llevado a las áreas fronterizas? Con la Fuerza Binacional hemos llevado carreteras, caminos, senderos. O sea, ¿quién ha llegado a piso firme? Muy bien. Entonces, primero, por las obras. Segundo, como historiador. Como historiador, nosotros queríamos que venga un presidente que realmente ame este país. Un presidente que realmente quiera transformar de verdad
honesta y sinceramente. El único que nos equivocamos, yo particularmente como historiador, porque siempre dijimos, va a venir pues, de clase media, que toda la vida fue así, pues, ¿no? Revolucionarios de clase media, porque es la característica de la clase media, de jóvenes son revolucionarios y de viejos se dan la vuelta, ¿no? Porque ya huelen la plata, ya tienen una buena casita y ya no quieren ser revolucionarios, ¿no? Entonces, pero nosotros dijimos, saldrá un Germán Burch, saldrá un Gualberto Villarruel, o sea, siempre he estado pensando, nunca pensamos con un indígena, por el racismo que hay en Bolivia. O sea, que algún historiador de mi grupo, de los que trabajábamos, etcétera, pueda decir que pensó que un indígena iba a venir. No es verdad. No es verdad. Muy bien. Ahora, Guillermo Lora. Bueno, Guillermo Lora fue el primero que nos forjó. No, él nos captó, porque él nos había visto en la universidad. Y un día con este compañero Zamora, dijimos, hay un Lora que va a hablar. Y dice que es capo. Nosotros queríamos aprender socialismo, pues queríamos saber. ¿Sí? Y algunos compañeros decían, ese es capo, ese domina el marxismo. Y nos fuimos pues al bloque antiguo, ahí al Paraninfo, nos subimos en el último, siempre nos sentamos al último. Bueno, cuando comienza el escenario, entra Guillermo. Nosotros, claro, siempre pensamos que el físico está relacionado con el intelecto, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que Guillermo Lora era un monstruo de 1,80 de estatura por todo lo que ya habíamos averiguado de él. Creíamos que era un tipo de un físico impresionante. Cuando entra pues un señor así bajito, con su sacón militar, Sí. ¿no? Y su morral de soldado. No le tiramos pelota. Cuando al final anuncian todo, y mi amigo me dice, oye, ese es... ese era. Además fiero, Claro, ¿no? claro, y además lo que hablaba, nosotros los militares, por la educación que tenemos, somos más efusivos al hablar, somos más contundentes. Vehementes. Hablamos nos enseñan además a hablar con fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay que hablar con mucha gente. Entonces él hablaba suavito, etcétera, etcétera. O sea, el líder que nosotros nos estábamos imaginando no era ese, inicialmente. Pero ya cuando lo escuchábamos hablar, tú en la gente que tiene intelecto, parece que empezaron a crecer, pues, ¿no? Entonces empieza a crecer, empieza a hablar. Escucha, y ya lo veíamos como si medía 2 metros. Claro, cuando ya empieza a dar sus ideas, sus Qué cosas, bonito. nos impresionó. Y no fue casual, porque salimos allá afuera y dijimos con el compañero, dijimos, muchos de nosotros no sabemos nada. Estamos en una ignorancia fatal. Allá afuera estábamos avergonzados, decepcionados, porque dijimos, tenemos que estudiar mucho. O sea, tenemos que capacitarnos mucho. O sea, quedamos impresionados, mal, y ¡tic! Vino una persona y nos habló. Y nos dijo, ustedes son mitad, sí, pero otros quisieran trabajar. Bueno, ahí vino el contacto y después ya nos apareció un militar en el colegio militar que nos vino a hablar ya directamente. Los contactos. Claro, ese contacto, bueno, que ahora ese militar es de contra del otro lado. Está atacado. Sorpresas de la vida, ¿no? Sorpresa de la vida, él era fanático. Claro. Ahora te da un vuelco. Bueno, ahí fue, y ahí empezamos, y bueno, él vio, por ejemplo, la necesidad de que debíamos tener los enclaustramientos para estudiar. A la escuela de cuadros se llamaba enclaustramiento. Entonces, de ahí es que nosotros, ya muy temprano, no éramos ni tenientes, nosotros ya teníamos las ideas claras. Y la formación de nuestros soldados, ya lo hicimos con esa visión. Ya nuestros oficiales que trabajaban con nosotros, ya nosotros empezamos a agarrar un nuevo liderazgo en las fuerzas, ¿no? El ejército.
todo lo que hicimos ya de comandantes, de oficiales, de esto, tenía ese toque. Por eso le digo, la historia es lo primero que va a romper paradigmas. Muy bien. Esta historia maravillosa que tiene Bolivia, la mejor historia del mundo. No hay una historia como la de Bolivia. Muy bien. Y esta historia, tuya y mía, continuará, pero será en otra oportunidad. Oye, Gracias. cantaré. Tengo que ir a fundar un continente. Con el general Edwin de la Fuente. Piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento. Los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza. Y tú que estás sentada mirando en el umbral del año.